Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Retention Secrets Podcast. Hoy tenemos un caso bastante especial. Estoy con Alex Salido, el fundador de B-Products, una marca de CBD que está creciendo mucho, está ahora en fase de crecimiento, pero en un mercado bastante complicado. Vamos a hablar un poco de cómo nació la marca, los retos y las limitaciones de vender productos como el CBD, sobre todo en la parte online. Un poco la importancia de crear comunidad y cómo está consiguiendo y reteniendo clientes a pesar de todas estas limitaciones. Así que nada, Alex, bienvenido al podcast. Para los que no te conocen, si nos haces una pequeña intro de quién eres y qué es B-Products. Hola, muy buenas a todos y nada, muchas gracias Iker por invitarme aquí a compartir con todos vosotros mi experiencia en esto. Y nada, Big Products básicamente es una marca de productos derivados de cáñamo que nos dedicamos a vender productos pues como flores, resinas y demás, que no son psicoactivos, pero son muy similares a otra gran planta que vosotros conocéis, y nos enfrentamos cada y uno de nuestros días pues a muchos problemas que nos ponen desde el gobierno, las policías y demás. Pero bueno, que hasta ahora hemos ido consiguiendo poder luchar con ellos y prosperar. Te quería preguntar, para empezar un poco con el origen, digamos, porque esto me fascina mucho de los e-commerce y de las marcas. Yo me he ido por el sector servicios porque soy cero creativo, soy muy indeciso a la hora de saber qué vender. Y quiero que cuentes un poco cómo nace B-Products, ¿vale? O sea, si es algo por gusto personal, porque no sé, te encontraste con ellos, o sea, que cuentes un poco cómo empieza todo esto. Vale, pues yo, vamos, me lo presentaron dos colegas. Yo hasta aquel momento estaba vendiendo coches en la empresa familiar y ellos sí que tenían en mente, pues bueno, que tenía más relación con esta planta. Se habían enterado que había por ahí alguna parte de la planta que era legal porque no producía este colocón y bueno, pues querían emprender y ellos me lo propusieron a mí porque yo llevaba ya tiempo dedicándome a la empresa y al principio todo no iba a ser una marca. Nosotros queríamos cultivar y venderle nuestro producto a más marcas, pero vimos que en España esto era muy complicado porque a nosotros nos quitaron todo nuestro cultivo. Pues bueno, ya una vez que estábamos arruinados y que necesitábamos sacar dinero para poder pagar deudas que teníamos con otros proveedores de otros servicios, y cuando empezamos pues ajustamos con algunos, mira, a ver si nos puedes echar un cable, y después cuando vendamos el cultivo, que ya tenemos hablado que lo vamos a vender, os pagamos. Pero claro, como nos quitaron todo, fue imposible vender lo que teníamos y fue reempezar otra vez con una aventura. Y ahí ya nació B-Product, que es los productos de la abeja. Ostras, ¿y qué es lo que pasó exactamente? O sea, ¿que os robaron el cultivo o qué fue? No, no, nos lo robó, pero fue España. Lo que pasó fue que por aquel entonces el gobierno se sacó de la manga que teníamos que llevar, los agricultores de España, no podíamos separar la flor del tallo. Entonces teníamos que llevar las plantas enteras, con todo el sobrecoste que esto requiere otra vez, a un centro de transformación que había en España. Casualmente solo había uno. Entonces, claro, cuando llevamos allí las plantas, nos lo quitaron a todos. Salió el titular en prensa de el mayor alijo de cannabis del mundo, incautado en Valencia, 40 toneladas, y eso era una mentira. Eran 40 toneladas de cáñamo industrial que todos nosotros previamente habíamos ido a pedir permiso a la Guardia Civil para plantar. Eso todavía está, a día de hoy, no sé en qué fase está el caso. No han presentado a la Guardia Civil las pruebas suficientes para demostrar que nosotros teníamos allí cannabis. Sé que es cierto que van ya tarde, mucho tiempo tarde, pero bueno, como esto es el Estado, luchar contra ellos es muy complicado. Y no sé qué pasará con eso, porque a nosotros nos deberían pagar cerca de $500,000, que dejamos de ganar en su momento, en 2021. Estamos ya por el 25 y bueno, pues no lo hemos visto y nos hubiera venido de perlas en muchas ocasiones, la verdad. Joder, o sea, que os lo quitaron de manera ilegal y ahora estáis en un juicio, básicamente, esperando a que Sí, os recompensen, ¿no? Por ello. es que Madre mía. aquello fue muy curioso porque el director del almacén era el único en España que tenía digamos, el papeleo al día para poder transformar cáñamo industrial y otras plantas. Y ese tío Ujú. estuvo 11 meses en prisión preventiva, cuando fueron y le quitaron todo. Y él tenía permiso de sanidad vegetal, licencia del ayuntamiento, del ministerio, lo tenía todo al día. Vale, entonces, de esa manera, una vez ya te quitan todo, ahí empezaste con B-Product. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu mentalidad a la hora de decir, oye, pues me ha pasado esto y tengo ganas de seguir emprendiendo en este nicho? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión a decir, venga, no, me lo voy a montar por mi cuenta, vamos a vender online o de la manera que sea? Bueno, pues un poco ya en plan locura y saber que esto era un negocio rentable, que sí se podía hacer porque había gente que estaba vendiendo, pero a lo mejor lo que no se podía hacer era producir en España y vender a gran escala. Entonces nosotros ya
empezamos a observar lo que, cuando ahí nos quedamos sin dinero, le empezamos a hacer el dropshipping a otra marca. Dropshipping es que nosotros le empaquetábamos y le mandábamos sus productos a sus clientes finales. Entonces, claro, yo veía, digo, macho, si este tío está vendiendo X kilos mensuales solo por internet, digo, ¿cómo no voy a poder hacerlo yo? Entonces, pues ya empecé a investigar cómo eran los pasos legales para hacer esto sin tener muchos problemas, que siempre tienes, pero bueno, los menos posibles. Y resulta que si tú comprabas el cáñamo industrial en Italia o en República Checa o en Francia, no pasa ni media. Pasa a su aduana, te llega a ti y tú lo envías al cliente y ya está. No lo puedes reempaquetar aquí o hacer las cosas que tengas que hacer, lo puedes comprar empaquetado. Ahí ya cada marca tiene más o menos un criterio, no hay una cosa unificada porque aparte de que es un sector que se está inventando, no está regulado como tal. En fin, pero bueno, que si tú lo compras en estos países, al ser un producto de la Unión Europea y que es legal en esos países, también es legal en España. Por lo que España no puede decir nada. O sea que la conclusión es que aquí no podríamos cultivar, pero sí que lo podemos importar y vender. Todo esto de manera legal, pagando IVA, factura, todo por banco. Que quede claro, ¿eh? Porque... Claro que sí, sí. Vale, entonces sucede eso, encuentras esa solución, digamos, te das cuenta de que sí que se puede vender, encuentras como el vacío legal o la manera legal de hacerlo, digamos, o la que era legal y que no te quitaran el cultivo, digamos. Porque a partir de aquí, un poco yo me conozco de otras veces que hemos hablado las limitaciones y demás, pero que, o sea, uno, ¿qué es lo que hace que este nicho sea tan complicado a nivel de regulaciones y todo esto? Y segundo, ¿por qué decidiste ser solo por un tema de rentabilidad, por conocimiento del producto? O sea, un poco esas dos cosas. ¿Qué es lo que hace que este nicho sea tan complicado y eso? ¿Y por qué decidiste seguir? Al principio te metes en esto como todo el mundo por dinero, evidentemente. No vamos a decir ninguna otra cosa. Lo que sí es cierto que ya cuando vas ahondando un poco dices... Cago en la leche de si esto es un producto que es legal, que estás ayudando a la gente, porque claro, muchos de nuestros clientes nos daban las gracias de decir, pues gracias a tus productos he podido dejar de consumir otro que sí que es psicoactivo y que sí que hace daño a la cabeza de la mente y a la gente que está demostrado. Que gracias a tu producto he podido luchar contra la tuberculosis, contra la ansiedad, ahora descanso, tengo energía, recupero en el gym. Entonces tú decías en el día a día, madre mía, si es un producto que de verdad la gente lo está ayudando, que de verdad la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es perjudicial, que no es tóxico, que no es adictivo y que de verdad es legal porque la Unión Europea subvenciona este producto mediante la PAC, que es como se subvencionan los cultivos aquí en Europa, ¿por qué van a venir a mí dos policías a decirme que esto es una droga y me lo tienen que quitar? ¿Por qué? ¿Porque tiene que haber alguna mano oscura que no le interese que esto se regule o por qué? Ya llámese en Farmas, llámese Juan Abelló, llámese quien sea. Entonces, claro, lo que te hace ir seguir es decir, pues macho, si estoy ayudando a la gente y tal, le da como un poco de sentido más, no solo es lo económico, porque si fuera por lo económico, evidentemente hace tiempo que hubiéramos salido ya de aquí a hacer otras cosas, porque al final prefiero vender zapatillas, que aunque deje menos dinero vendería más y todo lo que fuera creciendo no me lo quitarían, que esto que cada vez que creces te pueden volver abajo y es como construir un castillo de naipes, ¿sabes? Que es muy frágil todo. Entonces, esa fue la parte por la que nosotros seguimos. ¿Y por qué es tan difícil la regulación de estos productos? Pues si te digo la verdad, yo creo que es un poco el complejo europeo este que vivimos de que somos una sociedad demasiado correcta y demás, porque vamos a ver, el cultivo del cáñamo es tradicional en Europa desde hace mucho tiempo. De hecho, en España había una gran industria del cáñamo industrial, el billete de 100 pesetas se fabricaba con cáñamo, había muchas cosas. Ya no sé si es que después, vía narcos o vía farmas, no se esté dejando un interés. O sea, no se esté dejando que prospere este negocio porque haya otro interés. Eso no lo sé, adivino no soy. Lo que sí sé son datos. Son datos como que el 75% del hachís que se consume en Europa pasa por España, como que España era el primer punto de encuentro con los barcos que venían desde Colombia, ¿no? Y desde esta parte de Latinoamérica. Eso sí que es verdad. También es verdad que presidentes nuestros han indultado a grandes narcos, como a Daniel Bauló, que lo han indultado entre PP y PSOE varias veces, han celebrado mítines en sus barcos, en fin. Esos datos sí los sé. La realidad, pues no sé, son como coincidencias que lo que hacen es que lo mío, que es legal, que no es psicoactivo y que a ellos no les está dejando dinero, pues sí que esté un poco más perseguido y le den por culo. De hecho, compañeros nuestros, gente que tiene tiendas y tal, cada vez que, bueno, pues en este caso Ayuso se ha levantado así de revuelta, y está haciendo muchas intervenciones en Madrid, está haciendo una persecución bastante grande en algo que, vuelvo a repetir, que es legal y que no es psicoactivo, que ese es el problema. Entonces, como ellos van por aquí, por España, como si fuera su cortijo,
y hacen y deshacen a su antojo, pues nos hallamos en esta situación. Sí que es cierto que otros países como República Checa, Francia, están apostando por esto. Incluso Alemania ha regulado el que es psicoactivo, el que toda la vida se ha pillado en la calle y los coleguillas para fumar. Es en Alemania ya es legal y se puede conseguir en puntos donde se puede comprar. Y los clubes asociativos de cannabis también están regulados allí. Claro, yo aquí te lo digo desde la ignorancia total y también por si hay alguien que no conoce muy bien el CBD como yo. ¿Cuál es la diferencia principal que hace que el CBD sea legal, que otro tipo de sustancias no lo sean? ¿No? Que es un poco lo que dices del producto este de cáñamo, ¿no? Que me cuentes un poco más también, creo que puede ser interesante a nivel de qué diferencia hay en ese producto, qué es ese producto en concreto, pues como para diferenciarlo de, oye, por qué hay este conflicto, ¿no? De que me dice, no sé, Facebook Ads o me dice el gobierno que esto no es legal, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia principal? Vale, pues principalmente es que son dos productos, son iguales. Lo único que su componente, digamos que su composición química es diferente. Uno es predominante en THC, que es una sustancia psicoactiva y que se ha usado para buscar y conseguir el colocón durante toda la vida y todos los que conocemos. Y luego otra es el CBD, que no es psicoactiva. Entonces, si una planta digamos, es predominante en CBD, te da un 10% de CBD, es improbable que te dé un contenido alto de THC porque predomina en CBD. Y si predomina en THC, es improbable que te dé un alto contenido de CBD. Sí que es cierto que las dos van a tener muchos cannabinoides, porque la planta del cannabis tiene más de 113 componentes. Está CBD, CBN, CBG, THC, o sea que hay más de 113 de este tipo, pero predominantes hay menos. Y en cualquier caso, lo que te digo, si da, por ejemplo, 10 de CBD, te puede dar 0,5, 0,8 de THC, que tú luego haciendo una fórmula y descomponiendo la psicoactividad, para que un componente sea psicoactivo te tiene que dar un 1% o más de 1, y con estos valores que te he dado daría 0,004, 0,005, por lo que estaría muy lejos de 1. No sería psicoactivo en ningún momento. Pero al ser dos componentes iguales, porque eso es igual que si te pones tú, o sea, yo aquí y otro aquí, que somos exactamente iguales, pero uno es un asesino y otro es un médico, digamos, ¿no? Son dos personas y no puedes juzgar a las dos personas por ser personas, sino porque cada uno, yo salvo vidas y él las mata. Entonces sería injusto que nos jugaran por lo mismo, ¿no? Es lo que hacen. La apariencia es igual, es idéntica porque es la misma planta, pero da, pues igual que la uva tinta y la uva blanca, ¿no? Por fuera da igual, pero el color es diferente. Si no tuviéramos ojos, si solo fuera comiéndolo, sería difícil de poder identificarlas. O un vaso de vino y un vaso de agua. Si lo juzgas por la forma del vaso, es injusto. Ya. Tendrías que juzgarlo por lo que hay dentro del vaso, no por la forma. Entonces las Claro, flores, y digamos, lo los que cogollos dice, son iguales. vale, lo que dice es que el problema principal es que como uno es legal y el otro no, uno le da dinero, ¿no? A los que toman las decisiones y otro no le da dinero. Claro. ¿Tú crees que esa es la razón principal por la que hay tantos problemas? Sí, bueno, si no estaría más regulado. O sea, si es que el problema es que regulado sí que está, que hay una ley europea que te dice que toda la flor, bueno, que todo el componente de cáñamo industrial por debajo de 0,3% no es droga, y ellos dicen que les da igual, independientemente del contenido de THC, que todo es droga. Entonces es como decir, eso es igual que cuando se enfadan dos amigos y son muy testarudos. Y uno te está diciendo que no, que mira, que tal, y dice, no, que me da igual lo que me digas, que ya estoy enfadado. Pues es algo así. El Estado funciona de esa manera. Te dicen que no porque es no y ya está. Pues bueno, pues aquí nos las cogemos con papel de Bueno, fumar, si es que... al final te tuviste que adaptar, ¿no? Y para adelante, porque si no hay otra. Y al hilo un poco de eso, te quería preguntar, porque has dicho lo de que como que tú hacías esa especie de dropshipping para otra marca y que veías que se podía vender. Ese fue un poco el momento en el que dijiste, ostras, pues esta idea, o sea, estoy validando esta idea de que esto sí que puede funcionar. ¿Fue en ese momento? ¿Fue cuando estuviste en X punto de facturación? O sea, ¿cuándo llega el punto que dices, podemos ganar dinero con esto, vamos a escalarlo, vamos para adelante? Fue ahí porque yo esta marca la conocí cuando teníamos la flor en España que la íbamos a procesar y se la íbamos a vender a ellos. Entonces, pero nunca llegamos a vendérsela. Entonces, nunca llegamos a hacer dinero con nuestro cultivo. Pero la primera vez que nosotros hicimos dinero fue haciéndole dropshipping a esta marca, que yo veía que se generaba algo, porque hasta entonces era todo, pues un poco, no habíamos ganado dinero. Entonces era más bien una intuición que teníamos que se podía ganar dinero, pero no estaba validado. Entonces, al hacer el dropshipping, pues volvimos a pensar que esto era
otra vez más sencillo de lo que volvía a ser, pero bueno, nos encontramos otra vez con un pastel que no es tan sencillo vender por internet este producto. Ya, ahora vamos a hablar de eso porque es un melón a abrir interesante. Antes de hablar de eso, te quería preguntar, porque esto creo que lo hemos hablado alguna vez, pero un poco también, no solamente a nivel de, o sea, que da igual que vendas CBD o tengas un servicio bueno, vendas lo que vendas, que creo que lo hemos hablado alguna vez, el cómo conseguiste tus primeros clientes, ¿no? Sobre todo de B2B. Quiero que cuentes un poco cómo fue ese proceso, ¿no? Porque supongo que, no sé, que nos cuentes un poco los inicios, ¿no? Decir, vale, voy a vender a través de mi marca, cómo llegan esas primeras ventas y bueno, cómo es un poco esa parte más inicial. Al final, pues bueno, lo más rudimentario del mundo que existe, porque como nos dimos cuenta que no podíamos hacer public, que no se podía hacer por Instagram el juego que todo el mundo conoce para subir un e-commerce, pues yo que venía de haber estado vendiendo coches y ahí un poco más puerta fría, pues me cogí un maletín, unas cajas de muestras de estos flores y con un coche vamos, que era lo último que me quedaba, no sé, se lo compré a un amigo por 600 euros o 700, no me acuerdo, pero vamos, imaginaros el tipo de coche que era. Y nada, y me fui pues de ruta por Madrid, por Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia. Y ahí fue prospectando y cada 3 semanas tocaba la puerta otra vez. Y lo típico, pues ir llevándole productos. Los primeros que les llevé me dijeron que no porque eran translúcidos, entonces tuve que volver a hacer otro tipo de envase para que el producto fuera más oscuro. O sea, digamos, perdón, que el bote hiciera que no se viera lo que hay dentro, por temas de que no se estropeara el producto, qué tal. Y nada, a base de tocar muchas puertas, pues empezamos el primer mes, esto desde cero. El primer mes hicimos 4.000, luego 4.500, luego 9.000, luego 18.000, así hasta llegar, yo creo que el primer año facturamos 200.000 euros y luego ya el segundo 600.000. Hicimos un por tres en el 2024. Y este año sí que es cierto que estamos un poco más relajados en no crecer tanto e intentar, porque estamos también en proyectos de abrir en otros países donde la regulación es más favorable, donde vamos a tener, en teoría, menos problemas y se va a poder dormir mejor por las noches. Con el miedo este de que lo vas a perder todo, tiene tendencia a desaparecer. Entonces, no estamos tan centrados en el crecimiento exponencial, sino en depurar los fallos que tenemos, mejorar procesos, agilizar tiempos, economizar un poco y en esto, pues, abrir en otro país. Lo que decías de la puerta fría, tú lo que hacías estabas yendo a tiendas, estabas yendo a particulares o qué era un poco lo que hacías para ello, porque estás diciendo, bueno, prospectaba, tal, hacía una ruta, parece que como que te has ido en autocaravana, ¿no? Dando una vuelta por España, pero Sí. un poco en qué consistía tu Pues trabajo de puerta fría. lo típico, buscaba en Google tiendas que vendieran estos productos CBD, que mayoritariamente eran grow shops, estanco y CBD shops. Y nada, pues me trazaba un poco la ruta que iba a seguir los 4 o 5 siguientes días, con más o menos unos 10, 15 tiendas, dependiendo un poco la distancia que hubiera entre una y otra, 10, 15 tiendas al día. Y nada, pues me presentaba en la tienda, buenas, soy Alex, tengo una marca de CBD y vengo a venderte. Y con las mismas, buenas, ya tengo CBD, no estoy interesado. Pero bueno, hay un poco, algunos ya te digo, algunos que son buenos clientes ahora míos, me tardé 7, 8 meses visitándolos hasta que me lleve el gato al agua, no es una cosa de... Pero bueno, los seguí visitando, al final ya pues nos llevábamos Por bien ahora sí. y ya, claro, fue como un... Lo siguiente ya era, dijo, pues mira, voy a comprarte, ¿sabes? Pero sí, y lo que yo he notado mucho el cambio, macho, al principio cuando yo hacía esto, no se quedaba a comer conmigo nadie. Y ahora todas las típicas llamadas es, hey, a ver cuando tienes por aquí, comemos, tal cual, no sé qué, ¿sabes? Eso es un cambio bastante... Cambia mucho el concepto de... Ya. La puerta fría es que te enseña mucho, ¿sabes? Sí, que te cierren la puerta de la cara, ¿no? Porque yo ahí te iba a preguntar, ¿no? Porque al final tú tienes supongo que un discurso, ¿no? Más o menos pensado de, oye, este es mi producto, ¿no? Que estás interesado, tal. Pero, ¿cuál era un poco también, por esto me interesa ya, no tan enfocado en el e-commerce y tal, sino a nivel de cuando tú pues, quieres vender un servicio, quieres vender productos y al final estás hablando con la persona que te va a comprar. ¿Cuáles eran como las objeciones principales? Bueno, uno también, ¿qué aprendiste de eso? Pues yo
incluso ni a puerta fría, por llamada en frío ya, es como que te genera una angustia que tienes que superar, ¿no? Sobre todo al principio. Entonces, ¿qué aprendiste un poco de eso y cuáles eran las mayores objeciones que te ponían? O sea, ¿por qué te decían que no de primeras? Vale, pues a ver, lo que aprendí de esto es que yo al principio, como tú bien has dicho, llevaba un discurso, pero el discurso, en mi caso, o la manera que yo tengo de pensar me ha hecho hacer esto, es que tenía que dejar más al discurso y escuchar un poco más y aprender a fluir en... Porque cada persona acaba siendo un mundo, todos nos movemos por sentimientos y todo lo que tú quieras, pero cada persona se mueve por un sentimiento diferente. Cuando tú vas con el discurso de casa, estás más pensando en cómo decir el discurso, de no trabarte, ¿sabes? De tal cual, pero se te está olvidando escuchar. Entonces es más importante, pues bueno, lo del discurso de solas, soy Alex, vendo CBD, tal, ¿sabes? Un poco el encabezamiento, pero luego después ir fluyendo con cada persona de manera diferente. A lo mejor dos se te comportan igual, oye, no te digo que no. Pero ya cuando tienes carteras de cientos de personas, cada uno tiene, uno no quiere que venda el CBD del Growth de un lado, entonces pues bueno, este es que ya se mueve más por ego, porque quiere ser el que tal. Los problemas que yo tenía con esto es, siempre la gente mira la legalidad. En mi sector, el pan de cada día, ¿no? Toda la gente quiere que sea una empresa que tenga una trazabilidad buena, correcta, tal. Eso sin problema, porque yo creo que somos la mejor de España en ese aspecto, que tenemos todo. Viene en nuestro producto, viene la factura con la trazabilidad hecha desde la semilla con la que lo hace el agricultor hasta nuestro análisis aquí en España, que eso se va renovando. O sea, se puede comprobar en cada momento, está muy bien. Y luego otra, pues bueno, ver que tienes un buen producto y que le gustara a sus clientes. Nosotros en esto sí que hicimos mucho hincapié de que fueran productos, porque en España hacen una pillería, ya no sé en el resto del mundo, que es que pues a lo mejor compraban la misma flor, porque es más fácil a lo mejor comprar, si tú vas a comprar 5 kilos de una flor es más barato que si compras 1 kilo. Pero si tú compras la misma flor y le pones nombres diferentes, van a oler, son muy similares. Entonces nosotros nos aseguramos, aunque nos saliera más caro al principio, comprar 1 kilo de cada cosa, que tuvieran aromas diferentes, que fueran buenos aromas, que la gente estuviera contenta. Esto también lo conseguí mucho pues con amigos y conocidos que le daban a la tradicional y yo me iba con ellos ahí a aprender y bueno, porque yo en mi vida había consumido, ¿sabes? O sea, no sabía de esto nada. Y al final pues vas aprendiendo, ya te aprendes a liar, ya no sé qué, en fin, vas un poco... Pero vamos, que es ensayo-error, 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 hasta que das con un producto que le gusta a la mayoría de las tiendas y luego al final buscamos que ellos tuvieran un buen beneficio, porque claro, al llegar los últimos es muy difícil entrar con un producto, los últimos y sin experiencia también, o sea, con poca experiencia. Entonces, claro, una marca a lo mejor que lleva desde 2018, yo que quería entrar en el 23 me saca 5 años de experiencia. No puedo pretender, a lo mejor sí, pero bueno, en mi caso no pretendí cobrar lo que esa marca, pretendí cobrar un poco menos y aparte dejarle un gran beneficio a la tienda, que tuviera más beneficio conmigo que con otra marca, un input económico, que al final todo lo que queremos es ganar dinero. Y en cuanto a hacer sus números, sí que es cierto que nosotros pusimos, nos quedamos entre medias de las marcas que eran más caras y las más baratas, pero al estar entre medias, a las que eran más baratas, ellos ganaban más dinero con nosotros que con las más baratas. Entonces, si eran un par de euros por diferencia por bolsa, los clientes al final nos compraban a nosotros y fuimos creciendo y ahí bien. Y ya no sé qué más, pero tampoco tenía muchas objeciones, ¿sabes? Si era más que le gustara a sus clientes, que tuviera todo legal, pues lo típico de la cansonería. A la gente le da mucha pereza empezar a trabajar con otro distribuidor porque ya tiene el suyo, pero si tú sigues yendo, a lo mejor te hace falta ir 10 veces hasta que falla una vez su distribuidor actual. Y entonces se enfada con él y te compra a ti. Pero claro, esa es la importancia un poco de la constancia. De lo que te he dicho antes, hubo uno que tardó en comprarme un huevo, pero al final me compró. Y yo no Sí, cambié eso mi es un poco método de trabajo. No, pero que me refiero que fue exactamente siempre lo mismo, no más que esperar. Hay tiendas que vas el primer día y le vendes, pero eso no es tan sencillo. O acaban de empezar, si acaban de empezar es más sencillo, pero si ya llevan una progresión en esto, la gente no es tan fácil que cambie sus distribuidores. Creo que a mí, por ejemplo, yo me puedo sentir identificado con eso al final y me ha apuntado una cosa de lo que has dicho de lo de ir con el discurso también aprendido. Creo que al final es súper importante lo que has dicho de la constancia es, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hablo con un posible cliente, pues igual eso, en ese momento, por lo que sea, por timing, porque tiene un proveedor, puede ser por 1000 cosas, en ese momento no cuadra, pero el hacer seguimiento, lo que también pues, se le llama follow-ups, ¿no? Voy a hacer follow-up, voy a hacer seguimiento en esta marca cada X tiempo y al final la persona que más consistente y persistente es haciendo follow-ups se lleva el gato al agua.
y aquí son dos cosas. O ya te dicen, déjame en paz, no me vuelvas a hablar. O si no te dicen eso, es porque la puerta está medio abierta para que cuando el timing sea correcto, si eres tú el que está todo el rato ahí y está un poco en la mente de esa persona, ¿no? De decir, oye, pues si es con el servicio de email marketing o si es con los productos de CBD, pues en ese momento serás tú el que se lo lleve, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Y lo otro que has dicho de aprenderse el discurso es algo que yo he ido mejorando con el tiempo porque al principio estás como muy centrado en ti y en cómo lo haces tú y en lo que vas a decir y luego al final es más un tema de que no... Intentar vender no es intentar contarle la película a la persona con la que vas a hablar, sino intentar ayudarle. Y para ayudarle necesitas escuchar y entenderle, ¿no? O sea, entonces, creo que es más cuestión de dejar de centrarte en ti y centrarte en la otra persona y en lo que necesita la otra persona. Y si eres capaz de hacer eso, pues es lo que dices tú. Cada persona es un mundo. Si eres espontáneo, eres un poco rápido y sabes relacionarte con la gente, vas a ser una persona muy buena en ventas, pero no porque hagas el pitch mejor que otra persona, sino porque vas a conseguir conectar y vas a poder entender lo que necesita, ¿no? Ahora, quería comentar una cosa que has dicho, ya lo has dicho un par de veces, y es como la sensación esta que tienes de perderlo todo. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A que te cierren las cuentas de Instagram, de anuncios? ¿A que literalmente que te quiten el cultivo? No sé, ¿a qué te refieres con eso de tengo la sensación de Sí, todo el rato como de exactamente. perderlo todo? Aquí es que yo, por ejemplo, como lo he perdido todo varias veces ya, o sea, cuando digo todo es, mira, una vez nos quitaron el cultivo, otra, Instagram, íbamos por Biproduct 4 esta última vez porque me han quitado una cuenta con 10.000, dos o tres con 2.000 seguidores, que si todos estos estuvieran juntos, pues ya tendría a lo mejor 20 o más, porque cada seguidor hace más sinergia, ¿sabes? Te crea más alcance. Luego, este año también tuvimos un problema con una cuenta del Banco Sabadell, que hasta ahora ha sido el más doloroso porque, bueno, no el más doloroso, sino el que más daño me ha hecho, porque mira, el del cultivo, cuando me lo quitaron, no teníamos nada de nada. Fue como un poco, nos pegaron una hostia terrible, pero no nos hacía mucho estropicio porque no teníamos ni clientes ni proveedores, solo que nos quedamos sin eso y ya está, pues teníamos que tener más tiempo. Pero, por ejemplo, este año el Banco Sabadell, o sea, nosotros teníamos una póliza de crédito de 35.000 y estuvimos hablando 3 meses antes de la renovación para ampliar la póliza. Y yo, aunque había hecho un por 3 en facturación, les dije que no, digo, no me interesa tampoco ampliarla, digo, yo creo que este año me la voy a amortizar porque como teníamos previsto irnos de aquí, o sea que no me interesaba aumentarla. Entonces se queda todo como que se va a renovar el día 5 de febrero. Yo tenía que tener ahí un dinero, más de la mitad de lo que es la póliza de crédito para tener otro año de la póliza de crédito. Nada, el día que voy a renovarla, por la mañana me llaman y me dicen que no se renueva. Entonces yo pierdo esos 18.000 euros más todo el circulante que me tienen que pagar los clientes, que en total han sido unos 10 o 11.000 euros extras que han pagado ahí y se los ha quedado el banco, tampoco los he podido usar. Eso más cambiar domiciliaciones de seguridad social, IVAs que no pude liquidar, un montón. Eso sí que me hizo un jaleo en la cabeza porque, claro, ya mi empresa llevaba 2 años trabajando y tenía proveedores, tenía clientes, tenía mucho... Y eso se fue otra vez a tomar por culo. Entonces, aquí lo quitaron porque el Sabadell estaba en un proceso de OPA hostil por el BBVA y entonces los negocios del cannabis al BBVA no le estaban gustando y se los largaron todos. Y preferían perder nuestra deuda para luego vendérsela a un gestor de cobros externos, porque a lo mejor si en vez de ganar 35.000 ganan 10.000, ellos sacan un poco menos de beneficio, pero eso para un banco no es nada. Entonces prefieren hacer eso, aunque a ti te dejen colgado, porque yo lo que le decía al tío, digo, si tú me dices a mí, no se te va a renovar y no me haces de poner el dinero, pues yo tengo dinero para liquidar mis impuestos, mis nóminas, mis cosas, pero me dejaron, tío, colgado. Gracias a Dios, pues teníamos material y pues con unas semanas de venta, pues podíamos ir pagando poco a poco otra vez a la gente que tal. Por ejemplo, a Hacienda eso no le sienta bien, luego te mete una premio del 20%, aunque tú no tengas culpa, pues te lo cascan. Hay un montón de esto. Y a las tiendas, por ejemplo, a nosotros, si nos hacen redadas en el almacén, nos quitan todo el material y luego a lo mejor a los 2 años, cuando ya no vale, porque esto no deja de ser una planta, que es un ser vivo, que se va pudriendo con el tiempo, pues te dirían, pues llevabas razón, esto no era lo que decíamos que era, pero bueno, ya no vale, ya, ¿sabes? Es un poco así como se vive en este sector. Pero en España, yo sé que, por ejemplo, en Francia, República Checa y tal, tienes más, incluso en Italia, que ahora lo han fiscalizado. Hasta que no salió la ley esta, que lo han puesto mal visto, que ahora están los italianos enfrentándose al gobierno italiano y Europa le va a dar la razón a los productores italianos. Pero hasta que no salió esta ley, no podían ir a tu almacén a hacerte lo que te hacen aquí en España, ¿sabes? Tenían que ir a tomar muestras y si esa muestra daba por encima, pues ya tomaban otras represalias. Pero si no daba por encima,
totalmente legal. Que es lo que aquí no pasa, ¿sabes? Aquí van a las tiendas y se lo quitan todo. Claro. Y los acusan eso... de tráfico de drogas. O sea, es así. No. Joder. Y ahí, o sea, me refiero, por ejemplo, a lo de la póliza y todo esto. Este dinero, o sea, tú está perdido, tienes esperanza de que te lo devuelvan, Eso estás está en un perdido porque es juicio, no que sé. el dinero, o sea, yo al banco sí que le debía X dinero. Realmente yo le debía 35.000 euros, pero me iban a prolongar un año más estar con esa deuda de 35.000. ¿Qué pasa? Que yo, torpe de mí, como los números a mí me salían y me estaban ofreciendo aumentarla, pues yo dije, digo, si no la voy a aumentar, voy a poner los 18.000 euros para ese día, la ampliamos y ya los puedo volver a usar yo esos 18.000 euros. Pero ese día se bloqueó y se han negado a prestamizármela, ¿sabes? Y ahora nos meten unos intereses de 2.200 euros cada 2 o 3 semanas, ¿sabes? Por la deuda. Cada 2 o 3 semanas. Que el otro día le dije al del Banco Sabadell, digo, pero esto debe ser una broma, ¿no? Y luego, aparte, ahora nos han amenazado con acciones judiciales, que bueno, que eso al final no llegará a ningún lado porque si yo en ningún momento me he negado y tengo los emails y tengo las estas. Luego, de hecho, tengo pensado hacer un reel con varias capturas de pantalla de ellos para que vea la gente cómo se las gasta. Claro. Y no ¿Y contestarte a eso los teléfonos. cómo lo llevas? Porque si ya tienes, o sea, si ya escalar una marca de por sí tiene muchísimos problemas en el día a día, ¿cómo gestionas todo esto? O sea, ¿te lleva mucho tiempo? ¿Ya te has acostumbrado y es lo que hay? O sea, Paso también página al me genera minuto. mucha O sea, curiosidad. aunque esté ese día hecho una mierda, ya estoy mirando siempre en el objetivo. A lo mejor hará como era irnos fuera de España y justo este proceso nos pilló ahí en mitad. Pues lo mismo me ayudó a superarlo, ¿sabes? Porque yo creo que si no hubiera tenido. Porque ahora dije, hostia, sí, me arruinan esto, soy incapaz de pagar el IVA, ahora la premio del 20%, seguridad social, no sé qué, no sé cuántas tal. Bueno, lo intentas pagar, pero que si no, pues bueno, sabes que ya tienes el plan B, que justo lo tenía en marcha, que ya había abierto la empresa en otro país. Me faltaba nada, ponérmela a mi nombre, que fui la semana pasada, o sea que lo tenía todo. Entonces yo creo que al mirar con el rabillo del ojo que tenía la salida, digo, es cuestión de tiempo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pero intento, cuando hay un problema de este tipo, a lo mejor si ese día tengo que estar sin trabajar, sin coger las llamadas ni nada, porque claro, evidentemente tengo que pensar que tengo personas a mi cargo y tengo que sacar adelante. Entonces, pues me pongo, hago en un papel lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y si lo que puedo hacer resuelve a lo que no puedo hacer, pierdo el tiempo. Si veo que es que no va a valer para nada, ¿para qué voy a estar haciendo el tonto digo, pues ya a lo siguiente y cuanto más rápido mejor, ¿sabes? Dejar esto al lado. Te acuerdas, evidentemente te acuerdas, porque, bueno, pues no puedes pagar y la gente te llama, oye, que digo, ya, pero digo, si no es que no quiera, digo, si es que, claro, digo, si es que he perdido el dinero, digo, y además que justo veníamos de una mala situación que nos habían quitado también 20.000 euros en Alemania en un paquete que lo habían parado, se juntó ahí todo un poco por la esta que, bueno, pues al final son mucho dinero que tú lo puedes sacar, pero te hace falta tiempo. Sin tiempo no lo puedo pintar, tengo que trabajar, tengo que vender, la gente me tiene que comprar y tengo que seguir trabajando, si no es imposible, ¿sabes? Y ya con un impago a un banco no puedo pedir financiación. Y al haber nosotros avalado la operación esa con nuestras nóminas, pues también nos ponen para adelante. Pero vamos, que no es una cosa que me preocupe mucho por lo que te digo, porque si veo que tengo una escapatoria, si no, pues ya me hubiera encargado yo de haber hecho, yo qué sé, por ahí cualquier otra solución. Pero en este caso es lo que te digo. Cuando hay un problema tan grande, miro si lo que puedo hacer va a arreglar lo que no puedo hacer, que es el total de problema, y si no, paso. Paso porque es tontería estar perdiendo tiempo y energías en mirar una cosa que no está en tus manos. O vas creando planes de contingencia para ir resolviendo todo esto que sabes que Más probablemente o menos. vaya a ocurrir, ¿no? Todos estos problemas, ¿tú cómo los solventas a nivel de liquidez para tú tener, pues eso, tener dinero en el banco para poder pagar a la gente que trabaja contigo? O sea, ¿cómo gestionas estos problemas de que no te den no sé, un préstamo, que te quiten ese paquete de 20.000 euros? O sea, ahí ¿cómo Ahí haces tú para lidiar con ello? no te creas que había una cosa más escrita. Tardé un poco más en pagarle a la gente porque claro, justo se juntó ahí todo. Son 38.000 euros, más luego los 11.000 que pagaron los clientes mal. Son unos 50.000 euros en 2 semanas que pierdes y dices, mamá. Y no es tan fácil tenerlos luego de liquidez. Entonces, pues bueno, esto se solventó habiendo hecho un trabajo previo bueno, de que teníamos almacén suficiente para poder
poder subsistir, ir sacando dinero y luego pues cambiando un poco el sistema de trabajo. En vez de hacer compras grandes, hacer más compras, que aunque te generen más gastos, porque claro, tú haces una compra grande, bajas precios de kilo, bajas precios de bote, bajas precios de pegatina, pero claro, cuando no hay, pues vas haciendo compras pequeñas y cambiar sistemas de trabajo. En vez de tener hacer almacén para 2 meses, haces almacén para una semana y así. Y otra vez a escalarlo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero vamos, que yo creo que a lo mejor esta situación tardo 6 meses en curarla desde el día que esto, pues a lo mejor entre agosto y septiembre ya vuelvo a estar normal. Evidentemente, lo primero que hago es quitarme el sueldo a mí, quitarme el sueldo al socio, a toda la gente que esto, pues a tomar por culo el sueldo. Claro, mira, no vas a estar, ¿sabes?, en una situación de crisis y decir, pues yo quiero ganar mi sueldo, ¿sabes? Pues eso fuera, gastos mínimos y se acabó y ya está, y a tirar de ahorros. Y por eso digo que siempre una gestión previa más o menos organizada, pues te deja, evidentemente, si esto te pasa empezando, estás perdido. Ahí no puedes empezar tampoco, ¿sabes? Por eso, Sí, porque eso no tienes un tiene flujo de solución. caja. Ahora mismo lo bueno es que tienes un flujo de caja que más o menos te ayuda en esas situaciones, ¿no? Porque al final si te pasa eso cuando no hay nadie que te compra, pues hasta luego. Claro, tú ya sabes que si facturas todos los meses entre 50 y 60.000 euros, tienes a la semana 15.000. ¿Sabes? Aunque los Sí, gastos sí, sí. también son elevados. Tú tienes que despedir gente, quitarte muchas cosas porque es un plan de crisis. Yo lo siento mucho, pero a mí el primero que lo putean soy yo. Y al que más le cuesta dormir por las noches y más malo se pone soy yo. Porque claro, cuando te dicen eso, te digo yo que por Ya, dentro sientes sensaciones bastante, sí. bastante intensas, ¿sabes? Que no sabes cómo. Pero eso, tienes que tomar decisiones rápidas. No te puedes encariñar de decir, es que es total. Lo primero es que si te han quedado sin dinero, corta por lo sano, habla con la gente, dile, mira, te voy a pagar. Eso es porque las putadas vienen de fuera, no es una mala planificación tuya, sino que te la has comido y hay situaciones de crisis en todas las empresas. Entonces, cuanto antes hagas una reducción de gastos y empieces a cambiar tu sistema de trabajo, mejor. Y así podrás un poco medio sacar cabeza, sabiendo que tienes flujo de caja, como Total. dices tú, ventas aseguradas y más o menos has hecho un trabajo previo que te va a poder servir para eso. Sí, total. Para poder tener ese flujo de caja, la siguiente cosa que te quería preguntar es cómo has conseguido escalar hasta el punto en el que estás ahora, porque supongo que la puerta fría está bien, pero hasta cierto punto, ¿no? Ya ha llegado un momento que, o por lo menos no lo puedes hacer no puedes invertir tantas horas porque empiezan a surgir otros desafíos, tienes que enfocarte en otras cosas, ¿no? ¿Cómo has conseguido escalar desde un poco esos inicios hasta el punto en el que estáis ahora? Bueno, yo creo que aquí el storytelling de B-Products más o menos ha sido bueno porque la gente hemos sabido hacer que la gente se sienta representada en nosotros, que al final pues somos amigos, gente que tiene una buena sintonía, tal, ¿no? Tampoco somos del sector nuestro, pues bueno, pues está la parte a lo mejor más hippie, digamos, luego más del hip hop, pues nosotros somos una parte así un poco más tenemos otra línea pues, de vestir, tenemos otra línea de forma de ser, de tal, y la gente, pues esa parte, digamos, estaba un poco más huérfana, la gente se ha sabido representar con nosotros, luego hemos hecho muy buen trabajo en redes, ya te digo. En TikTok tenemos ahora 15.000 seguidores, en Instagram hemos llegado a tener 10.000, los hemos perdido, pero la gente pues nos ha ido conociendo, entonces se ha ido creando una demanda muy cercana también, porque nosotros somos de los pocos que hacían reels que salíamos nosotros, un reel diario, ¿sabes? Saliendo nosotros hablando tal, pues la gente al final va a la tienda y demanda, sabe que es como hablar con un colega, estar con nosotros. Luego aparte, pues llevamos también, como tú, hacemos también email marketing, intentamos contar nuestras cosillas del día a día en esta diaria. Un poco crear un universo que se sostenga siendo reales a nuestros valores. O sea, nos hemos mostrado tal y como somos, nada de fingir. Pues yo podría llegar aquí e intentar hacerme un poco más el urbano, pero si es que no lo soy, entonces qué tontería. ¿Sabes? Al final todo se compra, todo hay gente como tú, gente que te va a entender, gente que tal. A lo mejor dentro de mi sector es lo mínimo, pero bueno, si hay algo que me permite sustentarme a mí y a mi empresa, pues bueno. Entonces la importancia de una marca es crear un storytelling que tenga lógica, que sea real, que tú lo puedas sostener solo con ser tú, con salir a hacerte una historia y que te demuestres tal y como eres, pues con eso poco a poco y un trabajo de todos los días, al final en 2 años, pues hemos hecho casi 700 reels, historias un huevo, emails otro huevo, luego podcast, intervenciones en revistas, un poco intentar estar vivos y cercanos y si nos escribe alguien contestarle
cuanto antes mejor, de la mejor manera, si le tienes que enviar un audio, nada de automatismos mediante bots, porque eso ahora está muy de moda. Sí que es cierto que para los empresarios puede ser la hostia pensar que te ahorras el tiempo de tal, pero luego está demostrado que no es igual hablar con una máquina que hablar con una persona. Entonces, ¿que está bien? Sí. ¿Que te abarata costes? Sí. Luego fideliza por futuro, pues menos que si hablas con un tío. Yo pienso así. Ujú. Entonces, es como a corto plazo bueno, pero luego al futuro, yo qué sé. Interesante. Es un buen punto, porque al final estás sacrificando un poco el lado humano, ¿no? Que es ese punto de conexión, que es lo que hace que igual una persona se fidelice por una marca y no por otra. Así que es un poco lo que estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Si estás Claro. dispuesto a sacrificar rentabilidad por un poco una visión más largoplacista, igual con unos márgenes un poco más bajos, pero sabiendo que estás haciendo todo lo posible, ¿no? por fidelizar al cliente, o si priorizas un poco más la rentabilidad y tener todo un poco más automatizado y demás. Porque yo aquí te iba a preguntar un poco lo que decías del email, de todas estas estrategias que no tienen tanto que ver con hacer anuncios. Para simplificarlo, un poco la estrategia que habéis tenido a nivel de captación de clientes y retención de clientes no se ha basado en anuncios porque hay ciertas limitaciones, ¿no? Supongo. Entonces, si me puedes contar un poco qué se puede y qué no se puede hacer a nivel de anuncios, cuál es como el canal más rentable para vosotros, cuál es esa estrategia un poco de captación y de retención que tenéis, de, vale, cómo captamos ese primer cliente si con los anuncios hay tantas limitaciones y cómo retenemos luego, que has hablado un poco de email, pero si me puedes contar un poquito más sobre esas dos partes. A ver, antes sí que teníamos con el otro Instagram, pues bueno, y bueno, en TikTok también. La más efectiva es que te salga un reel viral. Si tú tienes un reel viral y un embudo que se suscriban a tu lista de email, se suscribe mucha gente ese día. Pero eso no tampoco es la más sencilla. Nosotros hemos tardado en hacer un reel de 2 millones de visualizaciones en orgánico 1 año y pico. O sea que. Entonces, lo más fácil sería hacer anuncios. Lo que pasa es que no puedes hacer anuncios de venta que vayan ligados al CBD, por lo que entonces es una mierda, porque a ver cómo tu cliente identifica quién eres o qué estás haciendo, ¿sabes? Entonces es un poco rollo. Nosotros lo que hacemos es un pop-up en la web y la gente que nos compra botes en tiendas tal, pues a partir de ahí sí que puede suscribirse al email marketing diario y es la única manera que tenemos ahora de fidelizar. TikTok, tenemos 15.000 seguidores, pero es una red muy fría, tío. No se logra hacer una comunidad, la veo como tan rápida, que yo intento mediante historias hacer cosas, pero es que no me las ve casi nadie. En Instagram, cuando la primera cuenta, bueno, en esta última que tenía, yo tenía una retención de por lo menos 50% de la gente me veía la historia. Y me contestaban, se podían hacer cosas, ¿sabes? Pero bueno, ahora mismo cero personas tengo en Instagram. Lo único bueno que en el email marketing, pues sí que te abren a lo mejor el de 3.000, ahora hemos aumentado un poquillo más, pero a lo mejor 1.000 personas, 1.200 te están abriendo el correo al día y le estás contando un poco la movida, cómo va. Si tuviéramos una manera de potenciar la captación de esto, sería la hostia, porque ahí yo creo que es donde más cercanía puedes tener. Al final, alguien que se lee un email tuyo, que tal, conectas bien con ellos, se hacen yo creo que la manera más fiel. Además que está demostrado que hay mucha gente que lo dice, que email marketing es lo mejor. Lo que pasa es que sí que es cierto que nosotros no somos Irra Bravo y sí que nos hace falta tener anuncios para que la gente se suscriba a nuestro email marketing o algún sistema bueno de captación, pero como esto está tan baneado, tan tal, nos cuesta. Pero la manera que O sea, es a tenemos nivel es orgánico. a través de redes, sí, orgánico todo. Vale, sí, o sea, entonces supongo que captar clientes es como el cuello de botella principal, pero luego una vez los captáis, un gran porcentaje se fideliza, ¿no? Gracias pues a la experiencia de compra, al producto en sí y un poco a la estrategia que tenéis de email, de nutrirles a través de pues eso, las campañas diarias y todo eso, ¿no? Claro, a ver, intentamos hacer un poco mediante flujos. Bueno, yo creo que te lo enseñé a ti lo que tenemos de los flujos de la fidelización. Tal. Pues bueno, que incentivar que repitan. Lo más difícil en e-commerce es que te vuelvan a comprar 2 veces, porque te pueden entrar con una oferta, pero buscan la oferta y se van, ¿sabes? Pero una vez que ya tú los haces o los obligas, a ver, no los obligas, es imposible, pero condicionas o buscas que se haga una repetición de compras,
El que te compra ya 3 veces, ha gastado en ti la pasta 3 veces y está contento, es difícil que se vaya a otro sitio si no lo puteas. Ya si te ha comprado 5, te llega fácilmente a 10-15 pedidos. Y ya, claro, 10-15 pedidos, si hablamos que una gente ya es fiel. Porque el que compra, hace una compra pequeña, para ver si no lo estás tangando. Pero ya cuando han comprado varias veces, ya hacen compras mensuales. Entonces, si del 5 al 15 ya es una compra mensual, estás consiguiendo salvar el año entero, prácticamente. Uh-huh. Sí, total. Vale, entonces, creo que es un poco lo que has dicho y creo que es el tema de la captación, pero ¿cuál sería, como para llegar al siguiente objetivo que tengáis a nivel de facturación o de marca en general, cuál es el mayor desafío que tienes actualmente para seguir creciendo? ¿Es el tema de la captación y todos estos, como las limitaciones de Facebook Ads y de traer tráfico? ¿O cuál dirías que es? Sí, hombre, en la web sí. En la web nosotros, tú ten en cuenta que facturamos poquito con relación a lo que es el total del volumen y sí que nos gustaría aumentar mucho la facturación web porque, bueno, al final, pues aunque tengamos tiendas y tal, pero para lo que sería el próximo punto de lanzarlo a Europa, creo que estaría la hostia tener dominado la captación de clientes vía web, porque nos va a facilitar y nos va a hacer escalar mucho más rápido. Porque aquí en España sí que estamos cómodos con que las tiendas nos facturen más que nosotros mismos por la web. Pero para hacer esta expansión europea, ya no es que yo me vaya a hablar a Andalucía con alguien con un maletín y le enseñe muestras, es que te tienes que ir a Nuremberg, Alemania, y no dominas el alemán, tienes que contar con otra persona y cuántas... es como mucho más bola. Siendo que por web, pues tú si sabes hacer y escalar los anuncios o hacer otras cosas, te va a permitir expandirte en cuanto lo hagas bien en Francia. Luego puedes hacer Francia y Italia, o sea, perdón, y Alemania e Italia a la vez. Ya tienes 3 países, pero puedes ir multiplicándote exponencial sin la necesidad. Te hace falta un sistema. Sí, porque aquí te iba a preguntar, a nivel de B2C, B2B, es decir, vender a otras, a tiendas o vender directamente a una persona que quiere CBD, ¿cuál es un poco el porcentaje de facturación que tenéis ahora mismo? Pues yo te diría, vamos a ver, un 20% web no llegaría y el resto tienda. Vale, sí, eso es trabajo tuyo o del equipo de ventas de contactar con tiendas y de intentar seguir expandiendo eso, ¿no? Sí, exactamente. Más o menos hemos mantenido hemos perdido muy pocos clientes desde que empezamos. Algunos que se han ido sumando. Este año sí que queríamos crecer, como he dicho, muy poco, porque queremos pulir y corregir errores. Entonces, a ver, tienes que crecer, evidentemente, porque tienes que crecer, pero no multiplicarte exponencialmente, que ya estuvo bien el año pasado. Este año, si se crece, pues yo que sé, un 10-15%, está de puta madre, que para esto te hace falta pocas tiendas. Entonces vamos a enfocar un poco más al cliente que queremos ir, no a tanto a la vez, ¿sabes? Como antes, que pues en Madrid, ¿cuántas tiendas hay? 20, pues voy a las 20. Pues no, vamos a ver unas tiendas que sean un poco más, que nos facturen bien, que no nos hagan de crecer mucho número de tiendas y ir un poco más controlado. Y aparte también, a nosotros nos interesa también que estas tiendas que sean un poco mayores tengan nuestros productos porque pueden meter toda la gama. Los que son así más pequeños, pues no meten todos los productos y nos interesa enseñar que tenemos mucho y que tenemos una marca grande, consistente, con muchos tipos de formatos, con muchas variables, que al final es que es también parte del camino. Enseñar que no solo tenemos 3 genéticas y qué tal. Aunque luego si te lo compran en esa tienda, se meten en la web, ven más, pero no es lo mismo llegar a una tienda y ver toda la gama que ver solo 3 productillos. Se vende peor. Porque si tú tienes toda la gama y la competencia que tenga toda son 6 y tú tienes 18, pues acaparas más espacio de tiempo viéndote a ti. Sí, o sea que al final estáis sacando como más tipos diferentes de producto también a la hora de vendérselo a proveedores para que sea más atractivo en ese sentido. Claro. Queríamos tener una marca grande porque así también, pues si se te cae alguno del catálogo, porque no haya salido bien ese año la genética o lo que sea, pues tienes dónde tirar, tienes más recursos, de dónde nutrirte. De la otra manera, si tienes 6, estás muy obligado, muy consciente. Tiene que ser 6, 6, 6, 6, ¿sabes? Sí, y te iba a preguntar aquí porque lo que has dicho de expandir el B2C, el vender a través de la tienda online, esto en otros países a los que supongo que te quieres expandir, ¿es más fácil? ¿Hay menos restricciones? Sí, bueno, ¿Meta tiene como las mismas regulaciones o es más sencillo escalar desde otro país? Pues, a ver, yo te digo una cosa. Yo he visto páginas de mi sector que tienen 60.000 seguidores, 70.000 los perfiles,
donde enseñan el producto totalmente y no los banean. Pero como aquí en España sabes que hay como alguien especial para Meta desde el gobierno o algo así, ¿no? Tienen una especie de funcionaria que se dedica solo a controlar las políticas de Meta y a restringir. Y como nos gusta tanto mandar a los españoles que los ciudadanos no sean libres, pues yo me temo que será más sencillo. Pero todavía no he empezado. O sea, quiero ver No, a si verlo. doy el chisquero aquí en España con un sistema que funcione, que aunque no lo pueda tener muy prolongado en el tiempo porque me banen, pero bueno, que los números me salgan buenos, ¿sabes? Que diga, pues mira, es que me están abriendo el email de captación un tanto por ciento, de este tanto por ciento clican tantos y me acaban comprando un tanto del total, ¿sabes? Que digas, un Sí, 8% de algo todos los que abren el predecible. email es que me acaban. Entonces, cuando ya sepa yo hacerlo así, lo voy lanzando a otros países. Pero mientras tanto, pues me Vale, quedo en sí, sí. España porque domino mejor las expresiones, el idioma. Sí, a eso te refieres también un poco con lo de crear los procesos, ¿no? El saber Claro. qué funnel necesitas para tener claros los números y todo eso, ¿no? Que supongo que es lo más complicado cuando te tiran una cuenta, no te dejan hacer anuncios y como que eso al final afecta tanto al pixel, ¿no? Y decir, oye, es que ya no, es que tengo que empezar desde cero otra vez y eso al final afecta a todas las métricas. Y justamente un poco al hilo de eso, te quería preguntar, porque has dicho lo de como que te quitan la cuenta, que el problema es con los anuncios, de no poder hacerlo directamente y tal. O sea, cuéntame un poco más lo del tema de los bloqueos, qué razones te dan y un poco cómo funciona todo eso y por qué es tan restrictivo toda la parte de ads. Es que con Meta sabes tú que las conversaciones son fatal. No te dan un motivo, te dicen que estás vendiendo drogas y se acabó. Te quitan la cuenta y si tú has invertido 40.000 pavos, pues te los comes con patatas, pero que te quitan la cuenta. Entonces nosotros tenemos que hacer anuncios de nuestros productos, pero que no parezca nuestro producto, ¿sabes? Entonces vamos a poner que en vez de CBD no puedes decir, evidentemente, no puedes decir marihuana, fumar, porro, todo eso, ¿no? Entonces tienes que andarte demasiado creativo con qué tipo de anuncios haces para que la gente que es del sector lo conozca, pero que tampoco salten las alarmas del algoritmo. Entonces es un poco complicado. Nosotros básicamente lo que usamos es pues la creatividad de pensar tonterías al máximo exponente para intentar captar la atención y a lo mejor decorar un poco la habitación donde estamos con cosas que el fumador las reconoce. Elementos, pues por ejemplo tenemos un globo de un porro, en fin, cosas así de que el que está pasando sabe lo que es, pero claro, luego ya no se dan cuenta a lo mejor, porque hay gente que se piensa que le vas a vender María por Instagram, ¿sabes? Entonces ya hasta que no pasan a la parte de que reciben el email, no se dan cuenta que es CBD. Y el otro día me dice uno que él no quería mariconadas, que él quería hierba de verdad. Digo, digo ya, pero es que no es el caso. Y eso, y en la landing tampoco puedes vender, tiene que ser una landing externa, tiene que ser todo tan difícil que para que te saquen unas métricas buenas, te digo yo que tienes que echarle horas. Porque es que, Sí, sí, no. ya te digo, a lo mejor empiezas con un sistema que te da el 1,7% de las compras, y claro, lo suyo sería a lo mejor tener entre 8 y un 10. Para ir subiendo hasta este porcentaje, lo mismo le ha dado tiempo al algoritmo a pillarte y te ha baneado. Y tienes que empezar otra vez de cero. Pero bueno, ya tienes un recorrido, ¿sabes? Es como un aprendizaje más largo. Sí, bueno, un aprendizaje que luego, pues eso, si te quitan la cuenta es volver a empezar y volver a Es que ese empezar. es el problema, que es muy efímero, que es que se queda en nada. Pero bueno, yo que sé, al final espero que con todas las políticas mundiales que hay en pro cannabis, pues que llegará el momento que bueno, que los gobiernos legalizarán esta planta en gran parte de los países y si nos tenemos que ir a trabajar a otros países, pues nos vamos a otros países, ¿sabes? Que ya está. Que no tenemos que no le debemos Ya, nada a España. Al contrario de lo que piensa mucha gente, yo llevo siendo autónomo desde los 19 años, he pagado muchos impuestos aquí, está entonces servido ya. yo por mi parte estoy cumplido. Es verdad. Vale, no, no, sí, 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 es que al final también, a ver, tienes que mirar por la empresa y si es que no te dejan gestionar tu empresa desde España. Al final a problemas, soluciones y la solución no es intentar hacer 27 cuentas de Instagram porque te la tiran todos los meses, ¿sabes? O sea, es que no No, es porque eso es viable. perder el tiempo. Sí, no, Eso es perder el tiempo. total. Vale, ¿cuál es el siguiente paso, reto, objetivo de Biproducts?
Pues a ver, ahora hemos abierto nuestra empresa en República Checa, que es un país que es más pro esta planta, en la que allí tenemos, entre otras virtudes, que el límite de THC es al 1%, aquí es al 0,3%, por lo que nos va a permitir trabajar con mayor seguridad, porque normalmente esta planta no te va a dar, para que produzca su flor y que sea una flor madura, digamos, te va a dar muchas veces por encima del 0,3%. Te va a dar entre el 0,5 y el 0,6. Entonces tienes que hacer procesos para bajarlo otra vez al 0,3. De aquella manera, yo aunque no quiero vender flores al 1%, pero tengo desde el 0,5 hasta el 1%, por si en algún momento esa planta diera un poquito más del porcentaje, que aunque si quieras ser psicoactivo, pero te puede saltar, no es homogéneo, es natural. Tú te vas a una mata de melones y coges 2 melones y uno está más dulce que el otro, a la fuerza. Porque son frutas, son animales, o sea, son seres vivos, perdón. Entonces, bueno, pues nos da esa seguridad jurídica y aparte que es un país que está, digamos, más pro cannabis, pues todas las empresas grandes de la industria se están yendo allí, se crea un poco un entorno de Silicon Valley, del cannabis, entonces pues estás al loro de los nuevos productos que pueden salir, nuevos cannabinoides, productores, estás allá al lado. Yo, por ejemplo, ahora ya estoy comprando allí en República Checa, pues puedo ir al almacén directamente, no tengo que esperar a que venga, cojo mi coche, voy, cargo y a mi almacén, ¿sabes? Entonces, pues nos va a dar más, y aparte una seguridad también en el tema de que allí es legal. Entonces yo puedo vender aquí de manera ya un producto que es 100% legal y España no debería, aunque yo de ellos lo quiero todo, tener que prohibir que se pasara mi producto. Pero si lo hiciera, pues ya se está metiendo en un problema con otro país de la Unión Europea que es miembro y estaría en contra de un tratado que tenemos, el que te he dicho antes, que si tú fabricas un producto en un Estado miembro de la Unión Europea y es legal en ese Estado, debe ser legal en todos los miembros, en todos los países de la Unión Europea. Entonces ya sería un poco más darle dificultades a España para tocarnos los huevos. Más o menos. Buena conclusión. Ahí, sí. O sea, ¿la producción es en España o es No, nosotros compramos fuera de España? Nosotros estamos comprando ahora mismo en Italia y en República Checa. Entonces lo que hacemos es importar de estos países. Vale, eso no es producción propia. Ya aprendiste la lección, ¿no? Sí, vale, sí. Pues... Uy, perdona, es que creo que se ha ido un poco el wifi. Tú me escuchas bien, ¿no? Sí, yo te escucho. Se te ha quedado un poco claro, pero escucharte te escucho. Quería hacerte en realidad una pregunta más que creo que con tu experiencia y todo lo que has contado puedes dar un buen consejo a alguien que se quiera meter un poco en el mundillo del CBD. Si tuvieras que darle un consejo a una persona que quiere lanzar su marca o que se quiere vender un poco en este nicho o en un nicho parecido, que al final sea más difícil, tenga todo este tipo de restricciones, ¿cuál sería? A ver, yo siempre considero, o sea, primero que sepa dónde se está metiendo, que estos son sectores fuera de norma, digamos, que se rigen por... como tú piensas que va el mundo, pues piensa al revés y entonces siempre tienes que estar... Lo primero, que sepas dónde te estás metiendo y que lo puedes perder todo. Lo segundo, que vayas siempre pensando en anteponerte al mal. O sea, tú vete pensando cómo puedes ir tú escondiendo tus productos o haciendo para que no te quiten las cosas. Y lo tercero, yo antes de empezar con mi propia marca, comercializaría una de un tercero, probaría que el producto se vende, que sé venderlo, que es muy importante porque esto no es tan fácil de vender como parece. Y encima, la gente que tú le vayas a preguntar de este sector, hay mucho pirata. Te van a comer la cabeza con que todo es legal, todo es muy sencillo, no pasa nunca nada y te puedes encontrar en la cárcel por hacerle caso. Entonces, yo cogería la marca de un tercero y cuando ya estuviera vendiendo, pues lo mismo, yo que sé, unos 5 o 6 mil euros mensuales bajo esta marca, que no es difícil, porque tú te haces tu cartera de clientes, entonces créate la tuya. Y tú vas creándote tu cartera de clientes. Ese cliente ya te va a comprar a ti. Cuando tú tengas la tuya, te la va a comprar. Si tu sueño es tener la marca. Porque muchas veces pensamos que tener una marca es poner 4 pegatinitas y ya, pero al final, como no construyas bien un universo, como no sepas fidelizar a la gente y que se sientan que están en una tribu y que les mola tu tribu, al final es una tontería vender la marca de otro porque vas a gastar, o sea, es una tontería vender tu marca en vez de la de otro porque si solo buscas el dinero y no ser creativo y hacer toda esta construcción, te va a dar igual, no vas a vender bien. Se van a ir a las marcas de otro que sean más fuertes. Entonces, ser distribuidor de un tercero parece que no, pero es una cuestión de ego, no querer tener la marca de otro porque parece que la nuestra es más guay. O sea, al final, si solo buscas el dinero, ¿qué más te da? Y te dejas de líos. El marketing para otro, que es muy complicado.
Total, ¿verdad? total. Vale. Son muy buenos consejos, la verdad. Vale, y ya bueno, para hacer un aporte, ya que tienes que rehacerte de tus cenizas cada mes con nuevas cuentas de Instagram, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden saber más de la marca? Pues en Instagram nos llamábamos, en Instagram nos llamábamos Bproduct4, entonces ahora pasaremos a llamarnos Bproduct5, que es nuestra quinta cuenta de Instagram, pues vamos poniéndole el número según vamos haciendo cuentas nuevas. En TikTok somos bproduct.cbd y a mí me podéis encontrar en Alex-salido, que también, pues bueno, hablo de todo esto y voy enseñando un poco los progresos que vamos haciendo en empresa. Y tanto TikTok como mi cuenta personal no nos lo han borrado de momento, pero bueno, ahí esperemos que no toquen nunca. Pero en Instagram es muy volátil, o sea que si nos agregáis a las otras dos, tendremos el contacto más duradero en el tiempo. Sí, sí, no, que se suscriban al email marketing, que ahí Además que seguro también. que no pasa nada. Oye, Alex, pues nada, muchas gracias. La verdad es que súper interesante. Yo ya, bueno, ya lo habíamos hablado varias veces, pero yo que tampoco soy muy conocedor del CBD y de todas las restricciones y demás, creo que tanto a las personas que les interese el CBD como a simplemente que les interese tener una marca, sobre todo que tenga igual algún tipo de restricción, que sea un poco más complicada, creo que ha sido algo muy, muy interesante. Así que muchas gracias por pasarte y a ver si hacemos otro en un tiempo. Sí, a ver, pero ya en el otro día te tengo que contar cómo se pueden hacer anuncios sin que nos los restrinjan. A ver si llega ese momento de... Dejamos ahí el hook para el siguiente podcast. Sí, sí. Pues nada, tío, muchas gracias a ti, que la verdad me lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando y nada, espero que te vaya muy bien con esto del podcast y cuando quieras ya sabes que estamos más que disponibles para echar un ratito de buena conversación. Pues nada, te lo agradezco, Alex. Y nada, a la gente que ha llegado hasta aquí, bueno, dadle like si os ha parecido interesante, dejad un comentario. Bueno, también podéis insultarme o criticarme si no os ha gustado las preguntas y si queréis que traiga alguna persona en concreto o bueno, que hable sobre alguna cosa en los vídeos de YouTube, aparte de los podcasts, dejádmelo en los comentarios y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.